llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname. Con tu presencia lléname, lléname. De tu amor lléname, lléname. De tu poder, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname. Con tu presencia lléname, lléname. De tu amor lléname, lléname. De tu poder. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará. Cristo viene otra vez y nos llevará. Gloria a Dios. Amén.
sea bienvenida a todos. Amén, gloria a Dios. Ok, la bebé se va. Se quedará ahí. Espérate unos minutos para entonces, ready baby? Alright, Mark, you know Mark? Get set, go. Les voy a pedir, ¿verdad? Vamos a iniciar con una oración antes de iniciar la enseñanza. Gracias, Señor Jesús, por este hermoso momento, Padre Celestial, en el que estamos congregados aquí en tu nombre, Señor Jesús. Ponemos en tus manos a cada uno de los que estamos aquí, en especial a los niños, al joven de la casa, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor Jesús. Te pedimos que haya orden en este servicio, Señor. Todo espíritu, toda hueste de maldad la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, y te pedimos que tomes el control de la enseñanza, de lo que se vaya a decir, Espíritu Santo. Sabemos que tu palabra siempre nos ayuda, Señor, nos renarguye, nos instruye, nos edifica, Señor, pero siempre causa un efecto en nosotros, Señor. Espíritu Santo, toma el control de tu palabra, Señor, edifícanos, enséñanos conforme a tu voluntad, lo que tú has querido decirnos en estos últimos tiempos y últimamente, Padre Celestial. En el nombre de Jesús pongo en tus manos este servicio, Señor. Eres bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Señor. Gracias, amado Dios Todopoderoso. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias. Vamos a estar escudriñando Segunda de Reyes, capítulo 9. Todo el capítulo. Lo vamos a estar viendo. Pueden tomar sus asientos si gustan. Y les voy a pedir que estén atentos a su Biblia porque me van a ayudar a escudriñar, me van a ayudar a leer algunos versículos. Amén. Voy a empezar con una breve introducción y les voy a pedir que por favor se pongan cómodos, tomen sus asientos. Y así dice. Les quiero hablarles acerca de un hombre monarca, patriarcado, un hombre que fue militar y general. Su nombre es Jehú, que significa él es ya. Quiero hablarles de este comandante que fue llamado por Dios. Se le entregó una asignación: eliminar la descendencia de Acab y de Ocosías. Esta era la voluntad de Dios de acuerdo a la profecía de Elías. La última tarea de Elías, y como sucesor dejó a Eliseo. Esta profecía podía haber sido tomada como una traición. Jehú fue llamado a esos cambios para cambiar la historia. Dios lo ungió y lo escogió como un instrumento para cambios. Y yo quiero introducir el tema de esta manera, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor de una o de otra manera ha hablado a nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor nos ha asignado una asignación en nuestras vidas? El llamado de Dios. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado la voz de Dios diciéndonos de madrugada o mientras estamos involucrados en la casa del Señor: levántate, levántate. El Señor de una u otra manera, Él siempre nos habla y nos ha dejado ejemplos en la palabra de Dios, como lo hizo en esta ocasión con este comandante llamado Jehú, que significa Dios es, el Señor es. Él nos dejó esta instrucción bíblica. El llamado de Dios no solamente vino a los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sino actualmente su llamado continúa. Jehú, ¿qué significa Jehú? El Señor es. Fue hijo de Nimsi. ¿Qué significa Nimsi? Uno que libera. Y su abuelo fue Josafat. ¿Y qué significa Josafat? Significa Dios juzgó. Este fue el linaje de Jehú.
El Señor llama para liberar y juzgar, de acuerdo al nombre de su padre y de su abuelo y de sí mismo. El Señor llama para liberar y para juzgar la tierra. El llamado de Dios y la unción profética para intervenir en estos tiempos, instrumentos útiles. Actualmente Dios está llamando hombres y mujeres y niños, y Él no hace excepción de personas, hermanos. El Señor trajo consigo a este profeta que ungió la cabeza de este hombre, pero ya venía desde el vientre de su madre con un propósito. Y actualmente Él llama hombres y mujeres y niños. ¿Cuál es tu llamado? Esa es la pregunta del día de hoy. Porque muchos son llamados a ser pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Son 5 ministerios. Pero usted sabe, el Señor, ¿cuál fue la asignación que le entregó a usted? Porque usted no puede decir, Dios a mí no me ha llamado, porque desde el vientre de nuestra madre venimos con un propósito a esta vida. Y el Señor llama. Una vez que Él te entrega la asignación, el llamado, ya sea pastor, ya sea profeta, ya sea maestro, una vez que Él te entrega la asignación, ¿qué vas a hacer? Porque no es cuando nosotros queramos, hermanos, es cuando el Señor llama. El llamado de Dios y la unción profética para intervenir en estos tiempos, instrumentos útiles somos para el Señor. Jehú recibe una unción profética con el propósito de ser establecido como rey de Israel. Su asignación era ser rey, establecido como rey y ser rey. Así que el Señor, de la misma manera que llamó a Jehú, sigue llamando en estos tiempos. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu asignación? Porque si Dios dio el llamado, Dios nunca fracasa. Muchas personas se ponen en el altar de Dios y dicen, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy maestro, pero si usted se pone en esa asignación y no fue llamado por Dios, usted va a fracasar. Porque hay muchos ahí que quieren ser pastores, que quieren ser pastoras, que quieren ser, pero no son asignados por el Señor. El Señor, si a usted le ha dado algo y usted conoce su llamado por nombre, cuando usted haga lo que el Señor le asignó, usted no va a fracasar, porque el Señor nunca fracasa. Él siempre, cuando asigna a alguien, Él respalda lo que Dios te dio. Si Dios te dijo, tú eres maestra, Él va a respaldar lo que Él te dio. Si Él te dijo, eres ministro, tienes talentos, tienes dones, si Él te los dio, Él nunca fracasa. Él va a respaldar el llamado que Él te dio, la asignación que Él te dio. Pero cuidado, cuando tú te pones en un lugar donde no te corresponde estar. Porque hay muchos que se asignan a sí mismos, a pastores, a profetas, a ministros, y no lo son. El Señor está llamando hombres y mujeres, pero no en el tiempo del hombre, sino cuando Dios lo dice. Tú eres. Y recordemos, hermanos, el Señor nunca fracasa. Amén. Amén. Vamos a seguir dándole la gloria a Dios. Amén. Esa unción que viene sobre Él le dio el poder para derribar fortalezas espirituales establecidas en su tiempo. En estos tiempos, las mismas fortalezas espirituales, enemigos de los hijos de los hombres, de los hijos del Señor, siguen activas. Los espíritus, las huestes, los patriarcados de maldad siguen activos. ¿Y cómo interviene Dios? Dios va a intervenir a través de su llamado, de un hombre, de una mujer, de un joven. Puede ser, porque en la Biblia no hay excepción de personas. Hubo reyes que fueron niños. El más pequeño fue de 7 y otro de 8 años, me parece, en el Antiguo Testamento. Así que Dios no hace excepción de personas cuando Él llama, hermanos. Les voy a pedir a uno de mis hermanos aquí que busque Mateo 22, 14 y si me puede ayudar a leerlo, por favor. Amén. Así es de la palabra del Señor. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos.
Qué palabra tan acertada. Muchos son llamados. Muchos en esta tierra son llamados. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios que le ha dicho a usted, levántate, levántate, levántate? ¿Eres pastor? ¿Eres ministro? ¿Eres mi profeta? ¿Eres mi levita? ¿Usted ha escuchado la voz de Dios que le ha dicho eso? Porque desde el momento en el que Dios se lo dijo, ya lo asignó. Ya le asignó un propósito a su vida. Activarlo ya depende de usted, porque el Señor ya habló. Y en este momento ahí dice, muchos son llamados. Ha llamado a hombres, ha llamado a niños, ha llamado a mujeres. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos, pocos son los que ponen por obra la palabra que Dios trajo a su vida. Hubieron hombres de Dios que troncaron su propósito. Tenemos el ejemplo de Jeroboam, hijo de David, descendiente de David. ¿Qué pasó con él? Él iba para ser rey y troncó el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Por qué? Porque se fue a la idolatría. Porque empezó a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. El propósito de Dios no era que él se troncara y que su descendencia se fuera exterminada, porque eso fue la consecuencia de lo que pasó con él después. El propósito de Dios era que él reinara y que reinara su descendencia después de él para siempre. Ese era el propósito. ¿Quién troncó su propósito? Él mismo. Porque la palabra del profeta vino sobre él y fue ungido para ser rey, y él canceló el propósito que Dios tenía para su vida. Tenemos otro ejemplo, el de Saúl. Saúl fue escogido, llamado para ser el primer rey de Israel. ¿Quién troncó su propósito? Fue desobediente a Dios. ¿Y qué diferencia hubo entre Saúl y David? David se arrepintió, Saúl también, pero el Señor ya conocía las intenciones de su corazón. Saúl no había en su corazón un verdadero arrepentimiento, todas sus equivocaciones, y aún así el Señor ya sabía que se iba a seguir equivocando. Esa fue la diferencia entre David y Saúl, que en Saúl no había un corazón genuino para servir a Dios. Por eso es que él mismo troncó el llamado y el propósito que Dios tenía para su vida. Hermanos, este es un llamado para nosotros como iglesia de Cristo. Dios nos ha entregado algo y vemos que hay ejemplos en la Biblia de personas que se acobardaron y que hicieron lo malo delante de Dios. ¿Y qué pasó? Ellos mismos truncaron el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cómo podemos obtener esa unción, esa gracia, ese poder? El propósito de Dios en la Biblia, al llamar a alguien, fue traer justicia y liberación. Siempre el llamado de Dios intervino cuando habían injusticias en el pueblo de Dios. Siempre intervino cuando había calamidades. Muéstrenme una parte de la Biblia donde el Señor no haya levantado un hombre, una mujer o a un niño. Siempre los levantó. ¿Cuándo? Cuando las cosas más mal se veían. No fue antes, no fue después. Fue durante el proceso. ¿Y saben por qué Dios lo permitió? Porque Él quería levantar a alguien en medio de ese proceso. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo con Jehú. Justicia. Justicia. A través del cumplimiento de nuestro llamado, como Jehú lo hizo al cumplir con su asignación. Cuando él cumplió con su asignación, se cumplió la palabra, la unción de la palabra dada por el profeta. ¿Cuántas veces el profeta en estos tiempos tiene que venir y confirmarte y ungir tu cabeza para que entiendas? Para que entiendas que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, y lo dice la Biblia. Vamos a Segunda de Reyes. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Lo voy a leer yo.
Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Lo apartó de los demás. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Ahí podemos ver el llamado del profeta, ¿verdad? Fue asignado el profeta joven, que muchos estudiosos dicen que ese profeta joven venía instruido por Eliseo, y corroboran que puede ser que haya sido Jonás. No lo sabemos con certeza, pero es interesante ver cómo la asignación del profeta era ir, apartarlo de los demás, ¿verdad? Dar la palabra, accionar esa palabra con el aceite de la unción y después ¿qué? Salir corriendo. Ese era su llamado, esa era su asignación, ¿verdad? Dar la palabra y huir. Santo Dios. Porque su asignación de parte de Dios pudo ser tomada como una traición. La asignación, la palabra de Dios dada al profeta pudo haberle costado la vida, la muerte. Sin embargo, él fue asignado, ¿y qué hizo? Se levantó, no se quedó sentado, se levantó y dio la palabra y salió huyendo, ¿verdad? Vamos a ver el versículo, escudriñar el versículo 5. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. El versículo 5. Idólatras en su tiempo, estos reyes operaban bajo un principado en forma de dios Abal, el dios de la prosperidad y las cosechas, y la reina de Acera, promoviendo el culto a dioses falsos, perseguían